Hola, hola, ¿cómo están amigas y amigos de la República? Bienvenidos a una edición más de Fuerte y Claro. Hoy que ya estamos martes. Vale, Switcher, Chester, ¿cómo están? Muy buenos días. ¿Estás? Por aquí ya estamos listos, preparados para iniciar el programa. Muy bien, muy bien. Veo a Ale también por ahí. Hoy tenemos algunos temas un poco más de corte político, pero lo que yo quisiera, Vale, es que en esta edición podamos explicarlo de la manera más sencilla a las personas que nos están viendo, que nos están acompañando y que tienen que ver con toda esta disputa que involucra a Patricia Benavides, a Delia Espinosa en el cargo de fiscal de la Nación y que pues también tienen en un cierto enfrentamiento a la Junta Nacional de Justicia y al Poder Judicial, ¿sí? Esto de repente lo hemos visto en portada, lo vamos a ver en portada a lo largo del día, pero como son temas que suelen percibirse un poco ajenos y políticos, hoy vamos a tener a un especialista, un periodista de aquí, de la República, César Romero, para que nos explique en sencillo qué es lo que viene sucediendo. Antes de entrar a eso, tenemos que hablar sobre la reaparición de Dina Boluarte. Dina Boluarte ha reaparecido para presentarse a una de las audiencias por los casos por los que todavía está siendo investigada. Recordemos, tiene larga data, de hecho tiene que ver con el caso de los dinámicos del centro. Recordemos que esta investigación fiscal lo que asegura o lo que pretende, de lo que pretende acusar a Dina Boluarte, en lo que se ha visto involucrada, es en el abrir cuentas mancomunadas para el manejo de una serie de fondos que la Fiscalía ha señalado que son ilícitos provenientes de esta organización criminal a la que llama los Dinámicos del Centro. Un caso que le involucra con muchos años atrás, porque claro, ahorita pensamos en Dina Boluarte y recordamos sus últimos años y su labor, entre comillas, como presidenta, pero eso tiene que ver con cuando militaba con Vladimir Cerrón. Lo que ha llamado un poco la atención, bueno, ha sido el argumento que ha dado la señora Boluarte con respecto a, tratando de justificar, por supuesto, el por qué, según esta acusación, no habría colaborado con la justicia. Ella argumenta y asegura que sí, que todo el tiempo ha tenido apertura para colaborar con la justicia, que se ha presentado a todas las audiencias habidas y por haber, pese a que estaba ocupadísima ejerciendo el cargo como presidenta, y ha apelado pues a decir que ella es una persona sumamente democrática, algo que a quienes hemos nuevamente recapitulado en su labor de los últimos años, nos parece que no es algo del todo tácito, cierto, fáctico. Vamos a escuchar, querida Vale, qué fue lo que dijo Dina Boluarte. Cuando injustamente y arbitrariamente me allanaron de esa manera forzada, rompiendo la puerta de mi domicilio, aún así se brindaron todas las facilidades necesarias para el esclarecimiento de la verdad. Cuando he sido citada al Ministerio Público en cada una de las carpetas fiscales expuestas por mi abogado, he acudido a pesar de mis intensas y difíciles tareas como presidenta del país, en una y otra vez, sin postergaciones. Y en todas he declarado: no usé en ningún momento el cargo que ostenté para evitarlas, porque sencillamente soy una ciudadana peruana, madre de familia y mujer de principios y valores democráticos. Realmente me sorprende que se pretenda usar los viajes oficiales que realicé en contra mía en este momento planteada por la fiscal, cuando estos viajes han sido primero autorizados por el Congreso de la República y segundo, fueron viajes oficiales en cumplimiento de mi deber. Bueno, como siempre, hay cosas que no han cambiado desde la última vez que la vimos hablándole a la nación en una serie de discurso planeado, planificado, muy como elocuente, elaborado, siguiendo una especie de guión, ¿no? Aquí lo que sorprende nuevamente es que haya apelado a algo que ya ha apelado antes en el discurso, a su calidad de madre, de ciudadana y supuestamente una ciudadana que siempre se ha reñido por una serie de valores democráticos. Algo que resulta, digamos, contradictorio, siendo que otra de las investigaciones por las que también va a tener que dar la cara van a ser los 50 asesinados durante las protestas que hubo en el periodo 2022-2023 en su contra.
¿Cómo poder sostener entonces que siempre ha tenido una actitud abierta al diálogo y democrática cuando en paralelo son el tipo de acusaciones que pesan en su contra y por las que aún no ha dado respuesta? Y recordar también que a lo largo de este periodo en el que ella asegura que siempre ha asistido a todas las citaciones, no necesariamente en todas ha decidido colaborar con la justicia. En varias de estas citaciones fiscales, Dina Boluarte se ha querido acoger a su derecho a guardar silencio, por lo que vendría a ser entonces también cuestionable el que siempre haya tenido disposición a colaborar con la justicia y a esclarecer estas investigaciones por las que ahora que no es presidenta finalmente va a tener que responder. Pero bueno, ahora sí vamos a ir un poco en breves minutos con lo que habíamos anunciado. Para hacer un recuento, les contaba que lo vamos a ver en las portadas de los diarios, que dice: la Junta Nacional de Justicia tiene 2 días para reponer a Espinosa como fiscal de la Nación. Nuevamente, entonces, se abre la disputa entre el si van a acatar o no van a acatar esta disposición que ya ha establecido el Poder Judicial para reponer a la fiscal de la Nación, la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa. Para conversar sobre eso, César Romero, periodista de Política de la República, editor general de la República, nos acompaña. Tras una brevísima pausa, volvemos con él. Suene, que nadie pare. Bien, ya estamos de regreso entonces con César Romero. César, muchas gracias por estar acá. Imagino que hoy igual es un día cargado, porque cuando hay temas así políticos, pues entonces hay mucho que editar, hay mucho que informar. Me imagino que ha sido una mañana cargada en la edición. Estamos con todo lo que es la información, lo que viene pasando en el Ministerio Público, en la Junta y en el sistema de justicia en general, ¿no? Eso. Y lo que quiero que hagamos acá es tratar de explicar un poco por qué esto es importante, ¿sí? Porque el peruano de a pie de repente, evidentemente, ve estos temas como quizás demasiados complejos, demasiado políticos, pero en el fondo son temas que tienen que ver con el respeto al Estado de Derecho, la democracia y la independencia de poderes. Entonces, bueno, vamos a hacer un rewind, una recapitulación, que esto se remonta básicamente para recordarle a quienes nos están viendo a diciembre del 2023, cuando Patricia Benavides, quien era entonces fiscal de la Nación, es suspendida, acusada de liderar una presunta organización criminal al interior del Ministerio Público. ¿Qué quiere decir esto? Que la investigación señalaba que había hecho uso de tráfico de influencias para favorecer ciertos casos particulares y tomar algunas decisiones de medida arbitraria ostentando el cargo que tenía. En ese momento es que ella es apartada de ambos cargos, fiscal suprema y fiscal de la Nación, y es entonces que asume Delia Espinosa. Todo estaba en aparente, no sé si coincidirás conmigo, no calma seguramente, pero todo estaba más o menos acatado hasta septiembre de este año 2025, donde la estrategia ya empieza a ser mucho más directa, a insistir en la reposición de Benavides en el cargo de fiscal de la Nación. Sí, hay que explicar que lo que está sucediendo en este momento es que hay un interés del político, de un grupo político, de tomar la administración de justicia. Entonces, ahorita el blanco, digamos, principal es el Ministerio Público. Como tú bien has dicho, esto comienza cuando la Junta Nacional de Justicia, con otros integrantes, sanciona a Patricia Benavides. Primero le ponen una suspensión y ella es apartada de la Fiscalía de la Nación, asume un fiscal supremo, luego es destituida, Patricia Benavides es destituida y la Junta Nacional, la Junta de Fiscales Supremos se reúne y elige
a Delia una nueva Espinosa. fiscal de la Nación, porque ya habiendo siendo destituida, ya no había alguien que ocupe ese cargo. Ujú. Entonces se produce esta nueva elección y es elegida la fiscal Delia Espinosa, fiscal suprema, como nueva fiscal de la Nación. Entonces ella empieza a ejercer el cargo. Se produce un cambio de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia y los nuevos integrantes revisan todo el proceso disciplinario contra Patricia Benavides. Mm. Y ahí se da un hecho, no solamente creo que es reponer a Patricia Benavides, por otra vez hay intereses en que Patricia Benavides dirija el Ministerio Público, sino que profesamente crean una situación de conflicto para que tener fundamentos y motivo para destituir a Delia Espinosa. Porque la Junta Nacional de Justicia pudo restituir, efectivamente, revisar el proceso disciplinario de Patricia Benavides y reponerla, pero reponerla como fiscal suprema nada Claro, más. no fiscal de la Nación. Claro, es como si ahorita, digamos, hubiera un proceso de reclamo de Pedro Pablo Kuczynski, que te acuerdas que tuvo que renunciar antes de terminar su mandato, y ahorita una instancia judicial diga, esa salida de Pedro Pablo Kuczynski es ilegal, es Inconstitucional. ilícita, Ya. y hay que devolverle su derecho como presidente de la República. Claro. Y decidiera nombrarlo nuevo presidente de la República del Perú, sustituyendo al actual presidente. Eso no es posible, Claro. porque ya hubieron elecciones, hay otra serie de eventos, ya no es posible. Ha pasado mucho tiempo, pasado además, mucho tiempo. claro. En el ejemplo que tú das creo que queda muy claro también la intencionalidad, ¿no? Que si fuese realmente hacer justicia por la señora Benavides y reponerla dentro de un proceso que la Junta ha considerado injusto o irregular, se podría haber limitado a eso. Pero el cuestionamiento principal viene en la insistencia y en la presión de volver a ponerla, de reponerla, mejor dicho, en el cargo como fiscal de la Nación. ¿Y por qué? Porque desde diversos análisis políticos se han preguntado ¿cuál es el objetivo detrás de esto? Recordemos entonces de qué es lo que se le acusa, ¿no? De haber ejercido control al interior del Ministerio Público, que además desde ciertos sectores, sobre todo desde el Congreso, es una entidad que ha sido completamente atacada, digamos, por todos los flancos o deslegitimada, un intento de deslegitimación desde el Congreso hacia cómo está compuesto y cómo opera el Ministerio Público, siempre diciendo, ¿no?, que no estaría actuando realmente con justicia, que habría corrupción al interior, siempre una disputa ahí entre esos dos poderes. Sí, otra vez, el tema acá es por qué quieren, digamos, capturar el sistema de justicia, porque ahí se decide qué es delito y qué no es delito. Y muchas de las cosas que se están cometiendo actualmente, que hace el Congreso y que hacen las instituciones que ya ha copado este pacto político, son delito. O sea, o rayan en el delito o están en el límite. Y entonces el Ministerio Público, de acuerdo con sus funciones, tiene que empezar a investigarlos, y eso es lo que estaba haciendo, y sobre todo eso es lo que empezó a hacer la doctora Delia Espinosa cuando estaba como fiscal de la Nación, y eso es lo que no quieren. Claro. Quieren hacer muchas cosas más allá de lo que la ley permite para controlar su poder. Entonces, por eso es que es importante que querer sacarla de ahí, para que no se investigue nada, para que no se acuse, para que todo quede como si estuviera normal, situaciones que no son dables, ¿no? Que no siga la crítica, por ejemplo, de estas leyes que favorecieron al crimen organizado, que impiden a los fiscales investigar. Claro, por poner un ejemplo nada más, para que podamos comprender un poco la dimensión de lo que ocupa el cargo, ¿no? Cuando Tomás Gálvez asume recientemente, porque este ya es otro actor, ya en esta serie hay muchos actores que a veces es complicado seguirles la pista, pero cuando Tomás Gálvez, en medio de toda esta disputa entre Benavides y Espinosa, asume el cargo como fiscal de la Nación, una de las primeras medidas que toma entonces es archivar, por ejemplo, el caso que todavía estaba abierto del actual presidente José Gerí. Entonces, ahí hay un ejemplo claro y concreto del poder que llega a tener la persona que ostenta el cargo de la Fiscalía de la Nación, quien es finalmente quien puede decidir si un delito merece la pena seguir siendo investigado
o si simplemente decide que se archive y no hay más vuelta que darle porque es la instancia superior. Digamos, se puede apelar, es decir, a otras instancias, pero si el fiscal de la Nación ya está archivando el caso, pues quiere decir que prácticamente no hay nada más que investigar. Claro, digamos, hay casos que investiga directamente por la alta jerarquía de una autoridad, digamos, un presidente, a un ministro, a un congresista, los investiga el fiscal de la Nación. Eso es clave, eso es clave lo que has dicho, César, para entender. Cuando se trata de los cargos que ocupan los congresistas o personas que están como parte del gobierno, no son investigados, digamos, por instancias en las que podríamos ser investigados los ciudadanos comunes y corrientes, sino que en los casos, las carpetas las tiene la Fiscalía de la Nación. Por eso es que es crucial, digamos, tener a alguien que les convenga o que pueda ser afín a sus intereses en el cargo. Sí, y eso es lo que están buscando, digamos. Como te decía, la Junta Nacional de Justicia actual hizo todo para sacar a Delia Espinosa con la idea de poner al frente del Ministerio Público a Patricia Benavides. Lo que sucede ahí también, que se le sale un poco de control, porque como dicen, ningún crimen es perfecto, es que el Tribunal Constitucional en esos días saca otra resolución por el reclamo de otro fiscal supremo que había sido destituido mucho tiempo antes, que es el doctor Tomás Gálvez Villegas. Entonces, así el doctor Tomás Gálvez Villegas se integra a la Junta de Fiscales Supremos. Como decía, luego la Junta suspende a la doctora Delia Espinosa, y la intención era de que Patricia Benavides asuma la Fiscalía de la Nación y podían alegar, como ellos habían dicho que su mandato no había concluido, que ella siguiera como fiscal suprema o fiscal de la Nación, titular incluso, y ya no sé cuánto. Pero, como te digo, entra el doctor Tomás Gálvez y él es el que queda, el único que queda para asumir la Fiscalía de la Nación de manera interino. Pero otra vez, la misma situación ya no les da estabilidad, porque al fin y al cabo el doctor Tomás Gálvez también ha sido repuesto con una sentencia del Tribunal Constitucional y, ojo, el Tribunal Constitucional dijo que anulaba su proceso disciplinario, pero que debería volverse a investigar. O sea, la Junta Nacional de Justicia en cualquier momento también le podría haber una investigación nueva a él y suspenderlo. Eso hace todo inestable, ¿no? Claro. O sea, nadie es seguro en el cargo ahorita en el Ministerio Público. Claro, si hubiese sido algo que de repente, ¿no? Si Tomás Gálvez tuviese otra postura, fuese más afín a Espinosa, pero creo que por lo que se ha demostrado hasta el momento es que también es alguien con quien podrían congeniarse bastante bien. Hasta al momento, Tomás Gálvez, por ejemplo, algo reciente que ha sucedido es que ha destituido a 2 fiscales que estaban a punto de presentar una serie de acusaciones relacionadas al caso Cuellos Blancos del Puerto, en el que también Gálvez estuvo implicado. Claro, por eso lo que hay ahorita es una inestabilidad. Son fiscales supremos que no son estables. Entonces, tomar decisiones fuertes, enfrentarse a ese poder es difícil y hay que entender eso. Es difícil, es complicado cuando no tienes respaldo y cuando te puedes ir a la calle, ser despedido de cargos que han tenido a lo largo de su carrera. Lo mismo ocurre con el doctor Pablo Sánchez y con la doctora Zoraida Ábalos. Ellos, cuando les ha tocado dirigir el Ministerio Público, lo han hecho con independencia, con fuerza, se han enfrentado a todos los poderes. Pero ellos en este momento están por jubilarse ya. Sí. Digamos, si ellos reclaman, por ejemplo, la doctora Delia Espinosa puede reclamar, ahorita el juez ha dicho que en 2 días puede ser repuesta, podrían demorar eso, pero ella tiene tiempo. O sea, todavía tiene tiempo para luchar su reclamo. En cambio, Pablo Sánchez y Zoraida Ábalos ya no tiene tiempo ya. Y ya se les agota, porque una vez que cumples el límite de edad, por más que tu reclamo sea valedero, ya no vas a ser repuesto. Correcto. Entonces, todo eso han estado viendo los actuales integrantes de la Junta y por eso es que han creado toda esta situación porque dan una resolución que ellos saben que es inejecutable, que no lo podía hacer, y le abren investigación a la doctora Delia Espinosa por
no acatar una resolución que no se podía acatar. Claro, que esa fue la de reponer a Benavides. Sí. Para cerrar, César, porque se nos acaba el tiempo, lamentablemente, una consultita. Ya el 13 de octubre, una medida cautelar de un juzgado había señalado que de Espinosa tenía que ser repuesta en el cargo. La Junta Nacional de Justicia decidió no acatar, señalando que no aún tenía procesos abiertos. Y ahora no podríamos estar ante la misma situación exactamente, que la Junta decía no acatar la reposición de Espinosa. ¿Qué podría pasar en los próximos días? Es que hay, como te digo, hay la intención. La Junta no quiere acatar estas resoluciones. No lo va a acatar de inmediato. Ya hemos visto, lo que ahorita va a hacer es demorar. Va a decir, todavía no me notifican. De ahí le va a pedir al procurador que informe cuándo lo notificaron. Va a ganar días como hicieron la primera vez. Y luego buscar la forma de evadir esta resolución. Incluso podría darse el caso de que la repongan a la doctora Delia Espinosa por unos días y la vuelvan a suspender, porque le han iniciado una segunda investigación que no está considerada en eso. En lo que hicieron en el primer paso, ¿qué es lo que han hecho? Para poner el ejemplo, alguien es acusado de robar un celular. Entonces, hay el primer acto de acercarse a la víctima y arrancharle el celular. Hay el segundo acto que ya tengo el celular en la mano y hay el tercer acto que empiezo a correr y me fugo. Entonces, ese es un solo acto de robo. ¿Qué es lo que ha hecho la Junta Nacional de Justicia? Ha dicho, no, ahí hay 3 actos. Son 3 actos distintos y por lo tanto yo considero que ahí has cometido o no hay delito en el primer acto, pero en el resto claro. Sí. Pero cuando todo es un solo, no hay 3 actos, solamente hay 3 pasos de un solo acto. En este caso, la doctora Delia Espinosa rechazó la resolución desde el momento 1, desde el día 1, 2, 3, todo es el rechazo de la resolución de la Junta Nacional de Justicia. No hay 3 actos distintos como quieren hacer aparecer, ¿no? Claro. Lo más grave, muchas gracias César, de todo esto es que sienta un pésimo precedente, ¿no? De cómo no hay independencia de poderes y cómo cada poder de manera independiente acata lo que se le da la gana de acatar, busca la leguleyada para argumentar que sí, que no, y eso a nosotros como nación a nivel democracia nos deja completamente desarmados para un futuro, ¿no? Además, algo gravísimo que es un copamiento institucional, que lo venimos viendo ya desde hace mucho tiempo, y lo que podría ser una clara intención de neutralizar investigaciones abiertas, tomando control absoluto de la Fiscalía, del Ministerio Público. César, muchas gracias por habernos acompañado. Te dejamos porque allá arriba debe ser un loco con la cantidad de chamba que hay. Con nosotros ya regresamos aquí en Fuerte y Claro. No más susurro bajo el miedo, si la palabra es poder. Hablemos fuerte hasta amanecer. Fuerte y claro, claro, claro. Fuego en el aire, aire, aire. Bueno, eso ha sido entonces como nos explicaba César Romero, editor general de La República, un poco lo que se viene a nivel jugadas y movidas políticas en los próximos días, que definitivamente también nos involucran. Pero algo en lo que queremos hablar sí o sí, bueno, ayer se ha cumplido un mes desde que José Gerí asumió el cargo como presidente interino y ha hecho una serie de modificaciones. Hay nuevas disposiciones que conforman ahora lo que se compone como las medidas del estado de emergencia. Dentro de esas hay una que ha llamado particularmente la atención, que ha sido el ordenar que todos los lunes a las 8 de la mañana de manera religiosa se cante el himno. Me parece que en instituciones públicas, ¿vale? Sí, Manu, en todas las instituciones públicas del país. Que se cante el himno como parte de las nuevas disposiciones de la declaratoria de emergencia. Algo que si se viera de manera aislado, pues a nadie le parecería ni le levantaría medianamente la ceja, ¿no? Creo que de hecho, por ejemplo, en lo que son colegios se realiza de manera frecuente. No sé si en todas las entidades públicas, pero a nadie le llamaría la atención que se cante el himno si no fuese porque
está incluido dentro de un nuevo paquete de modificaciones, de disposiciones de lo que implica el estado de emergencia. ¿Y para qué se está dando el estado de emergencia? En teoría, para reducir la criminalidad, las extorsiones, el sicariato, la delincuencia. Por eso es que a nivel concordancia es que no se encuentra la relación. Hermoso, lindo, me parece espectacular, de hecho, para que más personas se animen a conocer la estrofa que ha sido cambiada, que hace poco me di cuenta que no todos la saben. Pero ¿cuál es la concordancia, la relación que guarda con la reducción de los índices de criminalidad y de delincuencia? De hecho, fue algo que Rosa María Palacios le preguntó esta mañana a José Gerí, aprovechando que el presidente interino Gerí es bastante tuitero, ¿vale? Yo creo que él está como tin, tin, todo el día como revisando a ver qué le han escrito en X. Y Rosa María le señala, lo etiqueta. Curiosamente, hola, @José Gerioré, ¿ya presentó las iniciativas legislativas para derogar las leyes procrimen o con cantar el himno ya terminó su trabajo? Y el presidente le responde, hola, todo en paralelo, acabando las iniciativas de facultades para el Congreso. El himno es parte de reforzar la identidad nacional y esto, ojito a esto, pese a que hay un sector que no le gusta nada asociado a la patria, como usted comprenderá. Por ejemplo, con los trolls que se crean. Hay que saber lidiar con ello. Buenos días. Yo no entendí esa parte. Si estaba queriendo lanzarle una indirecta a Rosa María, que luego trató de caletear diciendo que no, que me refiero a los trolls. Pero para mí, vale, francamente, eso va un poco en la misma línea de lo que hemos analizado en las semanas anteriores. En tratar de crear enemigos imaginarios y crear enemigos imaginarios entre los propios peruanos, de generar división o generar, en la misma línea del terruqueo, por ejemplo, el de crear enemigos imaginarios que son personas que salen a protestar, que no están de acuerdo con el status quo, que de repente son un poco más cuestionadoras. Y entonces ahí necesitan crear un enemigo común para luego convencer a las personas de que están lidiando con ellos, cuando el enemigo en común en este momento debería ser uno solo, que es la delincuencia, debería ser el desborde de la criminalidad, el sicariato, las extorsiones. No generar esas divisiones muy forzadas entre peruanos diciendo que hay un grupo específico al que no le gusta nada patriótico simplemente porque se le cuestiona cuál es la efectividad o qué concreto se hace con respecto, qué cambia con respecto a cantar el himno. Para conversar un poquito sobre eso, hoy tenemos a Erika Solís, quien es criminóloga de la Pontificia Universidad Católica y quien está ya conectada con nosotros. Hola Erika, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola Manuela, muchas gracias por la invitación. A ti, Erika. Bueno, yo estaba, no sé si lograste escuchar un ratito antes, pero estaba diciendo que francamente el tema de incluir el canto del himno dentro de las medidas para combatir la criminalidad es lo que llama la atención. Si fuera una medida que se presenta en otro contexto o de manera independiente, pues quizás ni siquiera habría llamado un poco los cuestionamientos que se han dado, pero sí porque se da en medio de una crisis política, crisis de seguridad ciudadana, en la que se incluye dentro de una serie de normas legales de la disposición del estado de emergencia. No sé tú qué opinas con respecto a esto. Es bien curioso este elemento que han integrado, primero porque hay muchos elementos que puedes integrar cuando tú haces la declaratoria de emergencia, elementos que se requieren el día de hoy sobre la operatividad, sobre qué es lo que tienen que trabajar a nivel, no solo a nivel Lima, sino a nivel cada espacio de Lima, cada distrito, porque la criminalidad también cambia dependiendo del distrito. Y ponen esta medida que es bastante extraña, porque yo no he visto, a menos a nivel de criminalidad, medidas operativas que se relacionen tanto a cantar o no un himno, o como en algunos momentos hay ciertos políticos que han dicho embellecer lugares. No funciona así el reducir la criminalidad, es decir, esto no tiene un impacto directo sobre cómo se puede reducir la criminalidad en determinados espacios. De hecho, creo que es un poco lo que tú mencionabas, que se trata de filtrar en estas medidas algunas miradas divisorias, quiénes sí son nacionales, quién no,
quién, digamos, es patriota y quién no. Entonces, y también mirar eso a nivel global, porque el día de hoy nosotros recibimos muchas personas de otras nacionalidades en el país. Entonces, puede generar también ahí una profundización en el gran problema que nosotros tenemos como país sobre la xenofobia, sobre la discriminación. Entonces, creo que seguimos en esa mirada todavía populista por un lado y por el otro lado el de polarizar y dividir, ¿no? Dividamos y ganaremos tal vez a Claro. nivel rédito político, pero no necesariamente contra la criminalidad. Claro, yo decía esto, Erika, porque me parece curioso, pero no deja de ser parte de una estrategia que se viene manejando desde hace ya mucho tiempo desde el gobierno, que es encontrar un enemigo en común que pueda disipar la atención de la falta de acciones concretas que están teniendo ellos contra el que debería ser ese enemigo en común. Entonces, es más fácil decir, peruanos, tenemos que unirnos, confíen en mí, confíen en nosotros somos los salvadores, nosotros somos los realmente patrióticos y hay quienes no lo son, que son los que protestan, los que señalan, los que se incomodan, los que cuestionan, esos no son patriotas. Nosotros sí lo somos. Y eso deja un poco de lado o hace que la gente, o lo que apela es a que la gente se olvide de que el enemigo en común del que debería preocuparse en este momento el Poder Ejecutivo, el presidente, es la inseguridad, ¿no? Y como tú decías, viene de la mano de otra serie de discriminaciones, ¿no? Que no son fortuitas y que pueden querer tener un impacto en el discurso. Ahorita Gerí ha tenido una clara estrategia de demostrarse como un gran patriota. Sabemos que además tiene medidas que buscan imitar a Bukele, que justamente lo que reforzaba a lo largo de su campaña política ha sido eso, ¿no? El amor a la patria, la nacionalización. Perfecto, maravilloso, pero eso no puede ser un discurso vacío si es que no está realmente acompañado o sustentado con medidas concretas para combatir lo que realmente afecta a los peruanos. En ese sentido, ¿qué opinas, por ejemplo, Erika, de lo que le comentaba o de lo que le preguntaba a Rosa María Palacios, ¿no? Ella le hablaba sobre algo que incluso no viene solo desde los sectores de periodismo, ni judiciales, sino que también se ha hecho, es un reclamo ciudadano, ¿no? Que se ha hecho diversos gremios que le han dicho al presidente derogue las leyes que favorecen a la criminalidad. Es un reclamo que han hecho los gremios organizados, porque ellos lo quieren ver como algo académico, alejado, pero no, es algo que también le ha dicho la ciudadanía y que Gerí está diciendo, sí, poco a poco, va a la par, ya lo voy a hacer. Mi pregunta para ti es, ¿realmente consideras que podría tener un impacto en la reducción de la situación crítica en la que vivimos la derogación de estas leyes? Sí, definitivamente sí. El Estado Procrimen no solo obstaculizan el proceso penal, sino también permiten otras dinámicas que fortalecen la criminalidad organizada en general, por ejemplo, la corrupción. Es decir, es muy difícil que la criminalidad se mantenga cuando tú tienes instituciones fuertes, cuando no permite filtrar o permear esta criminalidad a partir de la corrupción. Entonces, hay leyes que sí permiten esto, que haya más corrupción, estas leyes pro crimen. No se sancionan determinados, digamos, delitos como criminalidad organizada, incluso el día de hoy. Hay leyes sobre mecanismos procesales que han reducido en muchos casos garantías también. Entonces, sí hay la necesidad, y creo que ese es el primer punto que se tiene que trabajar, porque algo que a mí personalmente me ha llamado la atención es que las diversas movilizaciones que hay hasta el día de hoy respecto a una respuesta estatal contra el crimen, porque esto no es solo contra el crimen, sino es un pedido al Estado de que accione, de que ya no es posible vivir en la situación de inseguridad que vivimos. Y uno de esos pedidos, por decir a la cabeza, está estas 7 leyes, 8 leyes, y que incluso hay muchos más, deróguenla, pero hasta el día de hoy no se derogan. Entonces parece que hay como que querer pasar por agua tibia esta necesidad real, no es solo desde la academia. De hecho,
muchas de las veces que hay movilizaciones se pide esto reiterativamente y no es porque un día yo me levanté y dije, bueno, hoy día voy a leer 5 cosas y voy a decir que estas medidas no funcionan. No, no funcionan. Y no funcionan porque está volviendo a situaciones previas a los cambios que durante muchos años se ha venido trabajando para mejorar el sistema de justicia, para mejorar la investigación, persecución y sanción de los delitos. Entonces sí es importante mirar esto no solo a nivel leyes pro crimen, porque también se ha escuchado que quieren derogar las políticas de seguridad ciudadanas actuales y volver a las del 2013, las del 2018, cuando el fenómeno criminal que tenemos el día de hoy no responde a esas lógicas de política pública previas. Entonces, estamos en una suerte de, más allá de incertidumbre, en una suerte de preocupación muy grande, porque me parece que no conocen bien qué es lo que está pasando en la realidad, en el día a día, y por lo que mucha gente se moviliza el día de hoy, porque no puede trabajar, no puede vivir en paz. Entonces, toda esa situación va a generar que estas personas quieran movilizarse, que nosotros todos queramos movilizarnos, y claro, desde una perspectiva de el orden, todo esto se ve como desorden, pero es una perspectiva muy securitista, es una perspectiva donde todo tiene que estar muy tranquilo y nadie tiene que quejarse, nadie tiene que decir que está mal, pero hay que decirlo, si no, nada cambia. Entonces sí hay como una necesidad de cambiar estas leyes definitivamente, pero también hay una necesidad de posicionarnos en otro enfoque de política pública, porque tenemos muchos años en una política pública de segregación, de securitización y nada más allá de ver medidas muy puntuales, pero no trabajar sobre los problemas estructurales que favorecen el crecimiento de la criminalidad. Claro, Erika. Sí, como dices, creo que también tiene que ver mucho con no, o sea, hacer la distinción entre lo que hace muchos años representaba lo que quieren hacer, pretender ahora, ¿no? Un peligro ideológico o político, una agrupación ideológica o política de lo que actualmente representa el crimen organizado, que no tiene ninguna afiliación política, sino que responde a economías ilegales, a factores económicos, y que por ende Así es. necesita otro tipo de medidas que no tienen que ver con lo que se está proponiendo en este momento. Brevemente, Erika, para cerrar, solamente te pido rapidito, ¿cuál crees que debería ser una de las principales medidas que tomara José Geri en este momento, aparte de la que ya hemos mencionado? Una ruta breve para por lo menos mostrar que está encaminado o siendo asesorado. Yo creería que lo primero es conocer qué es lo que está pasando en cada distrito y eso no implica lo que está haciendo el día de hoy, que es ir todos los días al distrito a llenarse de popularidad. Eso no, de hecho, le quita tanto tiempo a reunirse con los gobernantes en un lugar específico, con varios, y empezar a entender cómo funciona la criminalidad y cómo no se está pudiendo dar respuesta en cada sector de cada, digamos, gobierno regional, distrito, etcétera. Eso es primero, un mini diagnóstico de lo que está pasando, no solo de la criminalidad, sino también de qué deficiente está la respuesta estatal sobre esto. Ujú. Entonces, cuando tú sabes cuán deficiente o en qué está deficiente la respuesta estatal, puedes decir, bueno, voy a trabajar con A, B y C. Algo que nosotros tenemos hace mucho tiempo olvidado es inteligencia policial, inteligencia fiscal también, es decir, darle implementos, pero no solo implementos, sino también empezar a capacitarlos. Es probable, y eso parte también de una mirada más a largo plazo, es probable que no hayan medidas a corto plazo que sean eficientes si es que no se quiere acabar con la criminalidad a mediano y largo plazo. Incluso los estados de emergencia son medidas de corto plazo que lo único que hacen que es el efecto globo, que en un lugar no haya criminalidad, pero que se expanda por los lados donde no está, Ujú. donde no hay del policía, porque tampoco tenemos capacidad policial para llenar todo el territorio nacional Mm. con operativos. Entonces, sí hay que tener en cuenta que si quieres hacer un cambio real a mediano y largo plazo, hay que empezar a diagnosticar no solo la criminalidad, sino también la respuesta estatal, tener la necesidad de aplicar presupuesto para inteligencia policial, pero una inteligencia policial realmente ética, que sea una navaja de cirujano Ujú. para no ir, porque yo sí creo que un operativo donde
inocentes pasan como culpables, es un operativo fallido. Entonces, si el día de hoy nosotros seguimos con esta narrativa, que es lo que tú has mencionado, narrativa de años previos con otra forma de problema social, de terrorismo, etcétera, allí ocurrieron muchos excesos. El día de hoy estamos a puertas de poder conocer qué es lo que tenemos que hacer en política pública, con diagnósticos, con apoyo, no solo desde el Estado, sino la academia, las organizaciones sociales. Entonces, esa cooperación va a permitir poder ver varios elementos y qué se puede hacer desde cada lado. Y eso también implica el sector privado, las empresas, por ejemplo. Nosotros tenemos un gran problema de filtración de información en bancos, en celulares, por ejemplo, temas de vehículos también, y no solo ahí, sino también en el sistema estatal. Tenemos un gran problema de que ingresan al Ministerio de Transportes, Ministerio de Comunicaciones, entonces, desde ahí, si no se trabaja todo eso, tampoco estás haciendo algo a corto plazo. Entonces, sí creo que es importante mirar todo esto y, claro, empezar a dejar los discursos de lado para no tener trabajo sobre percepción, pero sí para tener trabajo sobre el problema real que es la criminalidad. Perfecto, Erika, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a usted. Fue Erika Solís, criminóloga de la Universidad Católica, que nos ha hecho un buen diagnóstico que termina en la conclusión a la que ya hemos llegado a lo largo de este y otros programas, ¿no? Nada de lo performativo, de lo discursivo va a funcionar si no viene con un paquete real de medidas que ataquen directamente sectores de inteligencia y donde hay fallas o carencias estatales que permiten que siga operando la criminalidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Con nosotros será hasta mañana aquí en Fuerte y Claro. Chau, chau.